Hola, muy buenas a todos, soy Cody, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí en una tier list, la tier list definitiva de Paladins, según lo que me divierten los personajes. Como veis hay triple S, doble S, S, A, B, C y D. Ya os digo que van a ir muy altos todos, o sea, no va a haber casi personajes de B para abajo y en D solo va a haber uno, ya os lo digo. Y la triple S la tengo reservada para los 5 que más me gustan. Estamos aquí con Lust también, Un placer. que luego en el canal del Club del Jugón, que os lo dejaré por aquí abajo, vais a tener su tier list. Así que creo que no tengo que comentar nada más. Vamos a empezar. También deciros que podéis comentar vosotros lo que más os gusta en los comentarios, como siempre. Esto no va por orden de nada, simplemente por orden de cómo lo han ido haciendo. Así que vamos a empezar. La triple S la voy a dejar para el final. No voy a meter de momento nada en triple S, los 5. Aunque ya os voy avisando, antes de meterlos, que Llenos es un triple S. Pero bueno, es para organizarme mejor yo. Eh, Spoiler. Llenos es, es un personaje que me encanta. Además de que en jugabilidad me parece muy clean, muy fácil y muy disfrutable. Un healer que puede meter mucho daño. La metralleta es muy gustosa de disparar con ella. La curación también es muy fácil, curar a través de paredes y mola mucho. Y la ulti, ya sabemos todos cómo es la ulti. No hay que decir nada más. O sea, el personaje es mucho carisma. O sea, tú ves a Yenus y dices, este tío es la hostia, por así decirlo. Siguiente, Fernando Mingo Tank. O menos. Un genio, uno de mis tanques favoritos, que va a ir en doble S. No mucho que decir. Esto es una locura. El primer vídeo que tenéis de este canal es de Fernando. Ahí podéis ver una de las locuras de partidas que se puede hacer con él. La siguiente Sio, que va a ir a una S. Luego reorganizaré todo al final. O sea, vamos a ir un poquito rápido. Eh, De Io no mucho que decir, la tendré. Hostia, se me olvidó. Iba a poner más o menos a qué personaje, a qué nivel tengo cada personaje, pero ahora lo voy a tener que decir más o menos de memoria. A Genos lo tengo sobre el nivel 80, creo recordar. A Fernando al 45 y a Io al 55, más o menos. Por ahí, para que veáis lo que juego cada uno. Para aclarar, Vale. lleva 2000 horas jugadas, efectivamente. Sí, ¿dónde quedan las 2000 ya? Eh, Bueno, luego vamos con Furia. Bueno, como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ahora, soy main healer. O sea, los queréis pensar que los tengo a un nivel muy alto. Luego vamos un momento al juego y veis los niveles. Furia la tengo a nivel 60. Buena healer, pero prefiero mucho más a Yen o sea, yo me parecen bastante más divertidos. Recordar que esto es ranking por diversión, no tier list de cuál es más meta o cuál es mejor. Vale. Siguiente. Khan. Que lo vamos a dejar en S. Es un tanque que mola mucho. Creo que fue el primer tanque que dominé, por así decirlo, que podía ser jugable con él. Pero con el tiempo y mirando más personajes, pues ha habido más que me han gustado. Que por cierto, no sé si lo dije antes, en el formato de vídeo, creo que no. Eh, con los 59 personajes que hay yo, para cada uno tengo baraja. Si no es una, que en todos mínimo tengo una baraja que controlo, una forma de jugar que controlo.
Y luego hay con personajes que controlo muchas. Pero que bueno, que sepáis que con los 59 personajes me puedo arreglar. Con algunos porque otros, pero me arreglo. Luego Víctor, que lo vamos a ir dejando en la A. Víctor simplemente es el personaje posiblemente más básico del juego. También os lo digo que es muy satisfactorio de jugar. Maeve. Por cierto, Víctor lo tendré a nivel 30 o por ahí. Maeve, que la tengo a menos de nivel 20. La voy a poner en B. Me parece bastante entretenida. Sobre todo a la gente le gusta muchísimo. Pero yo, como vais a saber, lo que más bajo va a estar del ranking normalmente son los flancos. Porque es el rol que peor se me da. Luego tenemos a Sati, que creo que la vamos a dejar por aquí. A ver, Sati la debo tener también a nivel 25 por ahí. Eh, Sati revienta que flipas. O sea, si sabes apuntar, te llevas a los enemigos con nada. Con el talento de saltar, es una muy buena antiflanco también. En muchas ranked típicas de cuando me tocaba daño, era ponerme Sati y carrear. Willow, que también debe estar por el nivel 25 por ahí. El... Creo que va a ir por aquí. A Willow le tengo asco personal por lo que es, yo creo. El primer blaster que... Daño blaster que aprendí a jugar y creo que es de los que hay el más fácil. O sea, tiene la... Simplemente tirar zona morada al tanque, tirar las plántulas que hacen un daño de la hostia y el disparo normal es bastante fácil de dar. Pero ¿puedes meter un mogollón de daño con ella? Sí. Pero no me parece tan divertida como me parecía antes. Por ejemplo, además le tengo un poco de asquito porque no paramos de encontrarnos Willows. No paramos y no paro de encontrarme Willows en el equipo rival. Y, y fastidia mucho. Vamos con Lilith. El, creo que es el último healer que salió. No lo confirmo al 100%, pero creo que sí. La tengo a nivel 35 o así. El healer que nunca me llegó a convencer. Puede ser de los healers el último. Puede ser. Pero va a ir por delante de Furia solo por el hecho de que en el modo daño, el modo daño círculo que un día estaba haciendo y hice la baraja, me parece una locura. Lo que chupa vida en esos mapas pequeños contra equipos que tengan dos tanques, que es lo que se suele llevar, pero si es que encima ya tienen tres o algo así, es una locura. Cómo gana unos pa' unos, cómo le chupa vida a los tanques. Ya os mostré un ejemplo en el canal y alguna vez me gustaría mostrar un ejemplo al 100% de esto, pero es difícil que sea la partida. Y que luego salga bien, porque es que tengo muchas partidas, por ejemplo, en las que me pongo con la Lilith daño, perdemos 0-4, la partida dura 10 minutos y tengo 100.000 de daño. O sea que literalmente juego yo solo. Sky, uno de los... Bueno, el primer flanco que controlé y uno de los flancos que más me gustan. Yo creo que perfectamente puede ir... Lo voy a poner la primera de la S. Eh, La tendré a nivel 25-30. La única anotación que puedo dar
sobre Sky, además de que es muy divertida, es que tiene un modo que la hace healer, que también me gustaría traeros algún día una partida. Una vez me hice más de 100.000 de heal con Sky, y el que tenemos aquí, que es Lust, lo sabe porque él estaba en la partida. Fue una partida de la hostia, pero era cuando no grababa las partidas. Una pena, y algún día pues me gustaría traeros también una partida de Sky Healer. Siempre es muy gracioso usar los personajes justamente para lo que no son. Y eso es lo que los hace, creo, al final más entretenidos. Tenemos a Tyra, más o menos es Víctor, pero modo counter. De lo más fácil que hay también, podría decir que por debajo de Víctor, está más o menos a la par por debajo de Víctor y puede ser por debajo de Sati. Es el segundo daño que más nivel tengo, creo que lo tengo el 40. Y nada más que decir, Makoa. Makoa es un poco sentimientos divididos. Porque también lo debo tener al 25 al 30. Porque lo puedo jugar bien cúpula y lo puedo jugar bien gancho. Pero normalmente o sale la partida muy bien o sale la partida muy mal. Con cúpula, que es como usarlo tanque, se me da mejor. Y hubo una temporada en la que no daba ganchos. Y luego, bueno, con el tiempo sí que he ido dando más ganchos, haciéndome alguna partida con ganchos muy interesante. Pero es divertido, a la gente le parece una locura. Para mí también, pero no lo veo realmente tanto. Sí que lo voy a poner el primero de la A. Series. Series la tengo a nivel 85, creo, más o menos. He jugado una barbaridad de horas con ella y la agilidad que tiene Series es bestial. Un healer que si lo juegas bien puedes hacer el mismo daño que heal y haber sido súper útil en la partida. Eso sí es muy difícil hacerlo y yo lo he conseguido hacer muchas, muchas veces porque es un personaje que tengo muy masterizado y es de lo que mejor se me da del juego. Pero es que la ulti es súper decisiva, súper satisfactoria también. Lo que digo, el daño que puedes meter es increíble y el heal, que pese a ser de los heals más fáciles de usar, sí que no es tan buena curando, realmente, porque cura relativamente poco. Pero bueno, si la usas bien, curas un huevo con ella también. Y luego el modo daño Fórmula 1, que básicamente es comprar agilidad al 3 con la baraja de velocidad, lo rápido que puedes ir y usar a Series flanco, también es una de las cosas más divertidas que hay. Luego Salín. Salín, un personaje que no suelo usar casi nada. Y es de los daños que posiblemente menos me llama la atención. Aunque ya lo veis, una B, que no es malo. Lo debo tener creo que a nivel 18 exactamente, creo recordar. Así que veis que no he echado muchas partidas con él. He tenido algunas buenas. Y sobre todo al principio, cuando lo jugué, cuando no tenía ni idea, bastantes malas. Koga. Junto a Sky, el segundo flanco que aprendí a jugar. Pero la verdad es que Koga, ahora mismo en el parche que ha quedado, está bastante inusable para mí. Y ya de por sí no lo usaba mucho antes. Pero bueno, sigue siendo un personaje entretenido como para estar en una A. Lo debo tener a nivel 25-30 también. Vamos con Imani. El de los últimos personajes que aprendí del juego, porque no lo había tocado casi hasta el final.
Y... Y básicamente cuando la aprendí, mm, al poco de hacerme mi baraja y aprenderla, me hice partidas de locura. Partidas, básicamente casi todas las que echaba con Imani era hacer un daño bestial. De todas maneras, me parece muy divertida, pero tampoco es un personaje que me incite a jugar siempre. Por lo que podría decir que más o menos iría por aquí. Grover. El verdadero que grande Grover. Literal. Eh, También el pobre ha tenido tiempos mejores. Y lo que más me Literal. casca de Grover es la preparación que se necesita para jugar. Hasta que tiene. Empieza a tener cronos, empieza a tener un poco de todo. La partida se siente muy tosca. Pero tener una buena partida con Grover es muy satisfactorio. La ulti también ha tenido tiempos mejores. Cuando no existía el CAUT por el CAUT aplicado en el juego directamente, Grover era de los healers más locura que había. Luego fue bajando cada vez más, llegó el Grover Spiderman, que por cierto, el mejor Grover que recuerdo, y el Grover que nunca tenía que haber desaparecido. Y por desgracia, pues ya no hay más Grover Spiderman, ya no cura con la liana, o sea que ha quedado bastante mal el pobre, pero sigue siendo muy divertido de jugar. Lo voy a dejar por aquí. Por cierto, lo tengo a nivel 55 por ahí. Ying. Ying, Ying. Con Ying empezó todo, literalmente. Ying fue el primer vídeo que subí de Paladins, pero no fue a este canal, fue a mi canal personal. O sea, vosotros si buscáis Ying Guía Básica 2023, ahí salgo yo, ya en 2023. Y este canal lo empecé en 2025. Fue la primera guía que hice. Es un personaje que tengo al 80 o por ahí también. Me gusta. Es inevitable compararlo con Damba porque al final son los láseres y ya no lo uso tanto porque una vez empecé a aprender a jugar Damba se me quedó un poquillo obsoleta. De todas maneras tenemos muchas formas de jugar Ying, tanto healer como daño, y sigue siendo una personaje muy divertida. Que creo que va a ir por detrás de Grover. Que cuando sale una partida buena de Grover me gusta jugarla más que una partida buena de Ying. Luego tenemos a Rey, también de los healers que menos me gustan, pero aún así me sigue gustando bastante. La healer insoportable por su ulti que salva personas. La voy a poner, pues igual justo por delante de Lilith, no sé. Más o menos. Así, así mejor. De Rey no puedo decir mucho tampoco. La tendré a nivel 40. No es cuando voy buscando jugar healer lo que más me apetece jugar. Pero bueno, mapas cerrados siempre se puede sacar una partida guapa. Aunque sí que es un personaje que de modo daño, es de los únicos healers que en modo daño me ha costado sacar una partida buena. O sea, hay que ser. No son partidas estadísticas, por así decirlo. Puedes tener mucha utilidad en la partida, pero más como rematador que como luego mira cuánto daño hice, por así decirlo. BK. BK que también es un poco como Makoa, básicamente. Le podría hacer exactamente la misma descripción. BK me parece muy divertido, pero es de lo peor que juego y es de lo más difícil de jugar de todo el juego. O sea que no puedo decir mucho más. Lo tengo a nivel 20, tampoco he jugado mucho con él. Eevee. Para mí, por ejemplo, Eevee hace
yo que sé, en 2024 era impensable jugarla. Eh, en 2025 podré decir que finales de 2024 empecé a evolucionar mucho más como jugador, ya a prepararme yo todas mis propias barajas. Eh, y una cosa que era impensable para mí, que era jugar Eevee, pues se acabó convirtiendo en una realidad y tengo algunas partidas buenas para incluso jugar con mando. Me parece un personaje muy divertido, la forma que la juego yo, que es spamear ultis lo máximo posible también, pero sigue siendo un personaje muy difícil y aún más difícil de jugar en mando. La vamos a dejar por aquí, la debo tener a nivel 20, más o menos también, 20-25. Luego tenemos a Ash. Ash es un tanque. La debo tener a nivel 35 por ahí. Ash es un tanque que me encanta porque puede ser. Directamente sin básicamente hacerle nada, ni baraja ni nada. Es un tanque por naturaleza muy agresivo. Muy de tirar para adelante, la ulti y todo. Te hace estar tirando para adelante todo el rato. En mapas cerrados es una locura. Tiberius. Tiberius lo vamos a dejar por aquí. Es un poco la descripción que leía Salin. Eh, no es lo que busco normalmente para jugar. Lo tendré a nivel 20. Tampoco he echado muchas partidas con él. No he jugado mucho. Y tampoco me acuerdo muchas veces de él. Así que es de lo que menos he jugado. Aún así, como veis, como dije antes, en B es un personaje bastante disfrutable. Pip, que lo tengo a nivel 55. Pip Healer, por desgracia, está bastante difícil de jugar. Como casi hace todo el mundo, que es jugar Pip Daño, es muy divertido. Jugar Pip Healer también es muy divertido, pero es muy difícil. Aquí tenemos la excepción a toda la regla. Tenemos a Bora, que la tendré solo a nivel 30. O sea, por ejemplo, la tengo debajo de Sky y de Koga, pero tampoco la juego mucho, pero es sin ninguna duda mi flanco favorito. Y el flanco que yo diría que mejor uso. Bueno, sin contar a Sky. Es que Sky es como otro rollo. Si sale partida de Sky, eh, pues lo reviento normalmente. Pero Bora es mi healer favorito y el que me parece más divertido. Healer, has dicho. Sí, healer. Flanco. Tremendo healer, Bora, Tremendo healer, chaval. Cura hostias, Flipas. literal. Vivian. Lo gracioso es que acabo de confundir posiblemente healer porque mi baraja de Bora se llama Selfie. Literal. ¿Dónde ha quedado la Vivian? Se ha ido tomado por culo. Vivian. Que para muchos es lo mismo que Víctor. Y por ahí va a ir. O sea, en cuanto a diversión, sí que lo es. En cuanto a realismo dentro del partido, aunque mucha gente piense que hacen lo mismo, no tiene nada que ver. La tengo a nivel 25-30. Me, me gusta más jugar con ella que con Víctor. Y cuando sale partida de Vivian, partida de escudos, se nota. No hay nada más que decir. Dredge, que básicamente, como veis, hay muchos daños. Y hay muchos daños que no suelo jugar. Llevo muchísimas horas. Ya veis que mis niveles tampoco son bajos. Pero al final no se puede jugar todo. Y hay muchas horas de partidas en mismos personajes. Aunque, yo que sé, un nivel 20 con Dredge, que es lo que debo ser, siguen siendo sus
50 partidas, mínimo. Así que no son pocas. Pero nada, pues en Blasters me parece mejor que Willow. eh, pero no le da para más que estar en una B, yo creo que por detrás de Tiberius. Octavia, aquí ya las cosas son diferentes. Octavia va a ser la daño que más alto va a ir de momento. Octavia, este es el sitio de Octavia. Eh, ¿Qué decir? Yo no sé qué se fumaron el día que sacaron a Octavia, que no les bastaba con barajas, talentos, eh, ítems comprables, que dijeron también, vamos a hacer una categoría que te deje elegir entre cuatro. Es que hasta el escudo puede ser útil alguna vez. Y eso me parece ya súper divertido. Por otra parte, hablando del personaje de verdad, ir Octavia, Ultis, o sea, con el... No sé cómo llamarlo porque es una cosa que solo tiene Octavia. Bueno, con lo de Ultis, ir aumento de moral a tope, ir en la baraja con lo que te da recarga de Ultis. También está luz de testigo aquí, una vez que tiré, no sé si fueron 3 o 4 ultis en el 3-3. Tiré 3 o 4 ultis y ganamos. Esa partida fue una locura, también de cuando no grababa. Ojalá tener grabado eso. Ojalá. Pero Octavia Ultis divierte muchísimo. Betty. Betty la bomba. Un personaje que tampoco he tocado mucho. Debo tener a nivel 20. Y está bastante entretenida. Para ser un blaster, es muy buen antiflanco. Tiene buena movilidad, tiene buen daño. Está muy equilibrada, yo creo. La debo tener, pues eso, a nivel 20 también o por ahí. Y pues va a ir por aquí, por delante de Becca. Torvald. Torvald. Mi gran genio. Que va a ir por detrás de Khan. Torvald también me parece un poco como Octavia, pero en sus cosas. Es un cúmulo de posibilidades. Eh, a mí lo que me encanta es jugar Torvald escudo. Que parece una tontería, pero es súper útil. Puedes sacar una cantidad de escudo además con Torvald bastante insana. Grok. El healer que no es healer. Grok te diría que va detrás de Lilith y delante de Furia. Es divertido intentar jugar Grok Totems, aunque es muy difícil que salga. Pero bueno, luego tenemos a Grok Daño, que como todos sabemos empiezan a rebotar las bolas entre los personajes. Y vamos, y bueno, lo debo tener a nivel 40 por ahí. Y casi todas las partidas son de daño. Androxus. Androxus, como a todo el mundo, es la, la marca del juego. Androxus es la marca del juego. Y como a todo el mundo nos gusta, ¿no? Te lo pondría aquí. Aunque ya lo habéis visto, por ejemplo, porque el jugando con todos los personajes de Androxus fue el primero por nombre, porque empieza con la letra A. Y ya veis que hago bastante el ridículo. Es también de los personajes que peor se me da. De todas maneras, tengo mi baraja y mis cosas. Veis que me puedo defender. Y sí que he tenido algunas partidas en su momento interesantes con él. Drogoth. Drogoth posiblemente el, el blaster más divertido. Lo voy a poner aquí.
Bueno, Androxus lo tengo a nivel 20 o 25. A Drogoz lo tengo al 25, creo. Eh, Drogoz volar y a meter petalazos de arriba. Luego con la movilidad que tiene, también se me complica un poco porque es con mando, pero bueno, con tiempo de práctica, pues logro poder volar y disparar bastante bien a la vez. Kasumi. Kasumi también es un caso raro, muy odiada, cambio de daño a flanco, la debo tener a nivel 15, es de los personajes que menos habré usado y pondría que para mí es bastante irrelevante y bastante difícil de sacar utilidad en una partida. De momento va a ser la última, yo creo. Atlas. Me sabe bastante mal hacer esto. Inaugurar la C. De verdad que me sabe muy mal porque lo voy a poner aquí. Por la cara, ¿eh? Y creo que poniendo eso ahí voy a quitar la D. También muy por la cara. Lo que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque para mí la D es un suspenso. La C es un casi suspenso. Y no me parece que merezca ir ahí. Atlas lo que pasa es que tú cuando abres el juego no dices. Casi nadie dice, voy a jugar un Atlas. Ni yo, ni casi nadie lo dice. Pero luego es verdad que te pones a jugarlo. Por ejemplo, yo que lo juego con el talento de que puedes rebobinar a varias personas a la vez y tienes el escudo pequeño y vas ganando tu escudo, todo el rato rebobinando a la gente, vas ganando zonas, vas teniendo control, vas sabiendo jugarlo, rebobinas, haces, vamos, las cosas de Atlas y es un personaje de la hostia, pero aún así es de lo que menos ganas normalmente se tiene de jugar. Por cierto, tenéis un clip y este sí que quiero eh, recalcarlo. Tenéis un clip que fue el último que subí a Shorts de cómo gano una partida haciendo un ninja y rebobinando. Fue muy bueno. Y aquí sí que vamos a inaugurar la C, que es un casi suspenso, pero ya digo, de este juego no, para mí no hay ningún suspenso, que es Azan, que es el personaje que menos satisfacción me da jugar y es el personaje que menos ganas me dan de jugar, que yo, si fuera por mí, pues lo toco lo menos posible, literalmente. Si lo que acabo de decir de Atlas es lo que acabo de decir, y aún así, pues cuando juego con él sí que me gusta jugarlo, pues con Azan yo puede ser el único personaje del juego que diga que no me gusta jugarlo. La verdad, me rabia bastante la cantidad de veces que se quedan los enemigos a un toque y no los acabo de rematar. También por lo complejo que es el personaje y tal, y luego no me gustan los muros, la mecánica de los muros no me gustan en general, no me acaba de encajar, aunque entiendo el punto del personaje, para mí no es mi estilo. No puedo decir más, por así decirlo. Jagorat. Jagorat Ahí se va va. a ir a la doble S. Ahí vamos. Qué Jagorat, previsible. Jagorat es un genio. Si es que tiene un juego aparte. Es el único personaje que no va Sí, en sí. montura. Que él es su propia montura. Literalmente. ¿Qué más se puede decir? Él creó su propia montura y viene del espacio. Nah, Jagorat por desgracia se ha quedado también en un meta bastante malillo, sobre todo por el nerfeo de la ulti, que le metieron por la cara, dijeron vamos a meter el nerfeo de la ulti y luego vamos a cerrar por la cara, y nunca les perdonaré eso. Y nada, y dijeron vamos a trolear a Jagurat", y lo trolearon, obviamente.
De todas maneras, sigue siendo muy gracioso cuando aprendes a jugar con este personaje. eh, la cantidad de cosas que se puede hacer. Pronto os traeré un vídeo, porque he visto en la votación el otro día que mucha gente votó Jagorat. Tengo muy buenas partidas con Jagorat. Con oro de activa el ácido más oro de activación cuando se puede hacer también. Es que es una locura. Y luego la forma de tirar las ultis es simplemente único. Más o menos como todo lo que hay en el juego, pero es que esto parece que es aún parece que es más único. Moji. Aquí hay mucha división de opiniones por su cambio de de flanco a healer. Me parece, por cierto, voy a hacer este cambio. Vamos a dejar a Piper último. Luego ya organizaremos un poco si eso. Me parece que es igual de divertido cuando era flanco que cuando es healer. Lo que yo hubiera hecho, porque me parece que emoji flanco debería seguir existiendo y es verdad que no existe como existía antes y yo lo empecé a probar un mes antes de que le hicieran el rework, porque antes de eso no daba juego con él, aprendí un poco a jugarlo y Molle Flanco era muy divertido. Puedo entender a toda la gente que se quejó, pero Molle Healer es igual de divertido. Y esa cosa que puedes hacer con la cantidad de healing más la cantidad de protección de daño, incluso la cantidad de daño que puedes hacer con él. Lo malo, que ya no se puede jugar Molle daño como antes, Molle Flanco. Yo lo que hubiera hecho lo hubiera sacado otro personaje, pero bueno, ya no se puede hacer nada más. Yo simplemente digo que el flanco me encantó, lo que pude disfrutar, y que el healer igualmente me encanta. Hay Zin. Zin que va a ser el representante número uno de la B. Eh, bueno, ya sabéis lo que llevo diciendo todo el vídeo con los flancos. Bastante difícil yo de jugar. Eh, y divertido a su modo. También mucho Zin Ultis últimamente que no dejan jugar. Aquí mi colega lo sabe perfectamente. No hay partida en la que no haya un puñetero thing, literal. Corvus. Corvus. Ahí va. Mm, Corvus es Genos, pero de otra manera. Con su carisma, que también tiene mucho. Con su disparo, que tiene más cadencia, pero tiene los dos mucho daño, pero el de Corvus tiene más cadencia, dispara más rápido. Y también es un healer muy satisfactorio de estar curando y disparando. Lo malo de Corvus es que lleva teniendo muchísimo tiempo un bug en el teleporte, que le pasa a todo el mundo y pasa cuando le da la gana al juego. Eso es lo que le jode al personaje. Por lo demás, Corvus daño bastante divertido. Corvus Healer, muy divertido. Y si consigues una partida de estas en las que, además de hacer, bueno, que es básicamente una de las características de Corvus, que es curar mucho y a la vez meter una buena cantidad de daño. Partidas con Corvus, con Genos, con Seris, muchas partidas de más de 100k de daño y más de 100k de heal a la vez. Normalmente rozando los 100k de daño y de heal pues rozando los 150 más. Pero me entendéis que son personajes con los que se puede llegar a más de 100k en los dos a la vez. Y eso mola mucho. Nyx. Aquí posiblemente mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Pero Nyx me parece increíblemente divertida. Pero ha quedado muy mal balanceada también. Es el peor tanque del juego. Yo con diferencia es muy difícil sacarle provecho.
Eh, por lo demás, si consigues una partida de Nyx, sí que es una partida muy divertida. Bueno, de otra manera, también te puedes sacar partidas medianamente buenas y con su kit de habilidades. Es un personaje divertido y sobre todo cuando estaba rota, pues había más oportunidades de jugarla y ya lo era. Casi, casi. Una genia esta tía. Bueno, vamos con casi. Mi main daño. Casi que es mi main daño. Y este personaje es una locura. O sea, me parece el Damba de su cosa, ¿no? En vez del heal, de los disparos. Rodar, disparar. Un disparo que no va directo, que tienes que calcular trayectoria. Y es muy satisfactorio cuando, cuando te sientes en sincronía con el personaje, cuando me pongo a jugar música, jugar con música. Y básicamente empiezas a reventar a la gente. Es increíble. Lian. Lian también es bastante divertida. Se parece en cierto modo a Cassie. Bastante. Pero... Pero no le llega. También tengo... O sea, con Lian cuando tengo el día... O sea, con Cassie normalmente siempre juego bien. Con Lian... Bueno, hay algunas partidas que regular, otras que bien. Lo salvan normalmente con Lian juego el talento de largo y se hace bastante más fácil jugar. Pero sí que es muy divertida. Y tengo una partida ahora en mente, un clip que también lo tenéis por el canal, que me hice con Lian, que fue una quadfit que nunca me olvidaré de lo que hice. Lo tenéis por el canal si queréis ir a verlo. Un Talus. Un Talus con el que tuvo un vídeo. Con Talus tenemos un vídeo en el canal que básicamente fue la primera ranked que jugué con él y me salió de locos. Y también tengo un clip de GameSense de lo que hice dentro de ese clip, que también podéis ir a verlo, que fue una locura lo bien que le hice todo. Mm, simplemente divertido, pero no tanto como otras cosas a la vez. Varric, el tanque olvidado, el tanque de las viejas glorias, el tanque que merece más de lo que tiene ahora. No tanto, yo creo que aquí. Varric también es extremadamente divertido y te puedes hacer partidas muy buenas con él y no con el talento del trabuco que disparas hasta tomar por culo, con el talento de cerca. Lo malo que Varric está bastante débil, lo han ido nerfeando estos últimos, no los últimos parches, sino los últimos 3 años, ha caído mucho. Pero sigue siendo un Los tanque últimos 3 años. muy bueno y muy divertido y que no se merece como ha quedado. Aunque, ya lo digo, si es en un tanque, el otro día estuvimos jugando con él muchas partidas y ya lo visteis. Si lo dominas, es una locura. Book. Book va a ir por aquí. Book tampoco lo he jugado mucho, más o menos nivel 20. Por cierto, algunos personajes que no he dicho, pues Lian también la suelo tener por nivel 20. Muchos personajes los tengo en el rango de 20, 25, 30. Y por lo que dije antes, casi es mi main
Daño lo tengo casi el 50. Eh, bueno, me he perdido, ¿te imaginas? Book. ¿Te imaginas? Pues me había perdido por un segundo, Book. Eh, con Book me mola mucho jugar el talento de la red. Aunque a mucha gente le gustan los saltos. Yo con el que me entiendo es con la red. Tampoco es sobrejuego mis 50 partidas, nivel 20. Algunas partidas me han salido muy bien. Y es bastante divertido. Strix. Pobre de Strix. Pobre de Strix y pobre de los francotiradores. Lo que han sido lo que eran al principio del juego, cuando yo no jugaba siquiera todavía, y cuando empecé a jugar aún más o menos lo eran, y lo que acabaron siendo. Yo te diría ahora mismo que me divierto más jugando un Atlas que un Strix. Nada más que decir, sinceramente es un personaje que me parece que es el segundo peor del juego en cuanto a diversión, y si quiero jugar un Strix, siempre me voy a coger antes una Kinesa. Porque realmente, aunque no sean lo mismo, sí que parecen lo mismo. Literalmente son dos francotiradores y me parece mucho más divertida Kinesa. Así que, pues, el pobre se tiene que quedar ahí. La joya de la corona. Bueno, El ese ya único, ponlo directamente en triple, ese ya está el todo por único saco. personaje, es lo que iba a hacer, el único personaje que tengo a más de nivel 100 todavía, o sea, bueno, todavía ahora, que en algún momento yo creo que llegaré con alguno más, porque hay muchos que están cerca. Pero el único personaje que tengo más nivel 100, creo que lo tengo a nivel 123 exactamente, o por ahí, ahora mismo. Y ya lo tengo a nivel... No lo tengo a nivel 100 desde hace mucho, pero con Damba literalmente jugué un mes seguido para aprenderlo, para tener sincronía con él. Es verdad que a Damba es muy difícil darle la oportunidad, porque al principio del juego es increíble, pero no me gustaba. Pero cuando te sientes en sinergia con este tío, no hay nada mejor que él. Mi personaje favorito, por siempre de este juego, y la cosa de posiblemente todos los videojuegos que más satisfacción da jugar. También está por ahí Casi, que ya os lo digo que va a ir a la Triple S, ya luego organizaremos, porque más o menos tengo a 4 candidatos, lo que va a ser es cuál va a ser el quinto, pero nada, es increíble. Yo a este tío cuando empecé a jugar al juego, que no sabía jugar mucho, 2021 empecé a jugar, en 2023 fue cuando le metí un mes solo a él y luego le metí muchas horas más y era igual lo tenía a nivel 15 de aquella y de repente me planté con él en nivel 80 o por ahí. Y el segundo personaje que más tendría de aquella sería el 30, por poner un ejemplo. Lex. Lex era de los flancos que me gustaban al principio del juego, pero ahora es bastante obsoleto. En plan, hay bastantes cosas y bastantes flancos que me gusta jugar más que Lex. Y te diría que voy a hacer este cambio así. Eh, También es un personaje que como Koga se ha quedado completamente obsoleto y tampoco es simplemente pegar disparos y moverse. No, no tiene mucho más como para ser mucho más divertido. Kinesa. Me da una pena Kinesa, aunque sí estando bastante rota. La voy a poner aquí. Ay. Si la forma de Kinesa que me gusta jugar a mí siguiera, estaría en doble S. Pero esa forma desapareció, que era Kinesa Minas más Kinesa Cadera. Ahora simplemente tenemos a Kinesa como francotiradora. Echo mucho de menos a mi Kinesa, pero bueno, no se puede hacer otra cosa. Sigue siendo un personaje que me gusta mucho. Batu. Por cierto, Kinesa la debo tener a nivel 25-30. Batu. Batu lo debo tener a nivel 15.
relativamente es el último que salió en el juego, salió en 2023 creo. Eh, es bastante goz. Obviamente muy difícil de jugar y más aún en mando. Creo que he tocado muy mal a la Maeve con el tema de ponerla de las primeras. Porque más o menos van un poco a la par. Creo que voy a dejar a la Maeve por aquí. Ya he movido a la Maeve como 40 veces, que es de las primeras que puse. Eh, bueno, pues Batu es divertido, pero es algo que tampoco le he podido dar mucho tiempo. Y pues que espero poder dárselo, como todo. Y nada, creo que va a ir a la última de la S. Es que están ahí. Aquí tengo una duda de verdad entre Inara, Sky y Bari, que estos tres me parece que o pueden subir los tres o pueden bajar los tres, o no sé cuál es subir a SS y cuál es bajar. Están muy ahí. Te diría que me gusta más jugar una Sky con Inara. Te diría que así mejor, por ponerlos en WS, te diría que me gusta jugar también más un Bari con Inara. Sí, así podía ser la cosa. Y nada, le boten a nivel casi 40, 35 casi 40. Y nada, como ya todos sabemos, hay muchas maneras de jugar Inara. Doble muro, encerrarte, encerrar a los rivales, volar, usar Inara de Franco volando, eh, piedra y joder a los rivales, encerrándolos, amor de madre y ser ultra resistente y que no te entre el CC. Hay muchas maneras de jugarlo y es uno de los personajes que, bueno, en otros personajes no lo he comentado, por ejemplo, pero hay muchos que también. Pero es uno de los personajes que los tres talentos funcionan y además con barajas se puede jugar como de 5 o 6 formas y las 5 o 6 son perfectamente válidas. Como muchos personajes de este juego. Pero bueno, en Inara me apetecía comentarlo. Y pues por ahí va. Veis que además de tener bastantes healers arriba, también tengo bastantes tanques. Es mi segundo rol. Eh, Rukus, Rukus, Rukus. Rukus me gustaba más antes de lo que me gusta ahora. Ya no lo uso tanto. Pero, de todas maneras, Rukus... ¿Por delante o por detrás de Khan? Por delante, diría. Rukus escudo olor de activación, con la metralleta que tiene olor de activación, va de locos. Y pillar ahí una buena ulti con olor de activación y hacerte una quadfit, una triple, incluso una penta. Además es un personaje que, como ya veis, tiene una capacidad de autosupervivencia con escudo increíble. De literalmente estar a 100 de vida y de repente tienes 3000 y ganar 1 versus 1. Caspian, que creo que es, si no recuerdo más, el personaje del juego que menos nivel tengo. Tardé bastante en jugar una partida con Caspian. Pues para aquí que va. Por delante de Kasumi, por detrás de estos. Simplemente es el que menos he jugado. Ya como veis, la B, que para mí la B, yo qué sé, esto es la S, la triple S es top 5. Estos son personajes que rozan el 10. Personajes de 9 que rozan el 9. Personajes que rozan el 8. Y esto ya sería un bien. Y esto un suficiente, por así decirlo. Pues está en bien. Son personajes divertidos. Pero bueno, como ya he dicho muchas veces, el rol de flanco y esas cosas, pues es lo que hay. Round.
El favorito de mi colega que hay aquí. Y es uno de mis favoritos. Un genio el tío, la verdad. Mm, Y probablemente va a seguir siendo mi top uno en mi tier list. Round. Round hay dos maneras de jugarlo y las dos maneras son muy divertidas. O Y las convirtiéndolo en un dos son muy healer divertidas. o convirtiéndolo en una máquina de joder escudos o todo lo que se le ponga por delante con las ultis. Lo debo tener a nivel 30 o por ahí más o menos. Y ya veis dónde está. Es difícil de que salga a partida de round, pero cuando sale, sale. Tenéis también un vídeo en mi canal de round, una partida que me hice con round que es para verla. Seven, que durante un tiempo todo random, esto fue también sobre 2023, no mucho después de que saliera, pero tampoco poco después, que me entendía con este tío que flipas. En cuanto a su movilidad, las bombas y el disparo, sobre todo daba mucho con él. Luego no sé qué le tocaron, que que se me fue el personaje. Pero sí que tuve su cosa con un tiempo con él. Es muy divertido su kit de gancho, esquiva y el disparo, pero le da para ser un notable. Terminus. Terminus es un personaje que también no lo suelo jugar y no sé lo que abro el juego y digo, voy a jugarme un Terminus. Normalmente porque cuando lo haces sale mal. Es un personaje de coger cuando es una ranked y sabes que va a ir la cosa bien. Si no, coger un Terminus no es nada disfrutable. Pero bueno, de todas maneras, Terminus, agilidad y reducción de daño, muy divertido. Te lo pondría por aquí. Y retocamos un poco esto. Y el último Omen, que creo que es sí que es el último personaje que salió en el juego. Eh, yo qué sé, lo tendrá a nivel 15-20 también, como más o menos muchas cosas. He tenido partidas buenas con él, he tenido un clip de una triple muy random, que también estaba luz de testigo que salió con él, que no estaba yo ni mirando, tiene una ulti al punto y de repente empiezan a salir 666 por todos los lados. Yo solo vi la cantidad de 666 que había en pantalla, que eran mogollón, y de repente triple kill. Ujú. Eh, Nah, con Omen también se pueden hacer muchas cosas. Puedes tener mucho control, puedes tirar gente del mapa. Pero bueno, a mí lo que me suele gustar es ir daño con él. Y cuando tienes sinergia con el personaje y empiezas a usar todo el kit de habilidades, sí que se siente bastante bien. Pero tampoco es pues de lo que más me llama la atención. Así que nada, no sé cuánto llevaré, creo que llevo una hora exacta. Yo diciendo, no, va a quedar. Voy a intentar Media hora, hacerlo. tal. Voy a intentar hacerlo más cortito. Me he explayado con todos. También es una cosa que me imagino que iba a pasar. Pues vídeo de una hora que tenéis. Y me he quedado corto. Porque podía empezar a contar anécdotas y a decir detalles de cada uno. Pero bueno, creo que he explicado más o menos bien lo que siento por cada uno. Y ahora falta reorganizarlo, que casi se me olvida. Eso es lo que tengo claro. Dumble primero, casi la segunda, Lleno es el tercero, 6 la cuarta. Ahora pensaría cuál es el quinto para meter aquí. Y con ese reajuste voy a subir estos tres aquí, creo que se lo merecen. De hecho, así. El quinto es no hay quinto. Estoy dudando entre la Bora, pero no, no podría meterla ahí porque es verdad que la juego bastante poco. El Jaguarat no lo meto aquí. No sé por qué. Porque va a estar entre el Fernando y el Jaguarat. Porque es que el Fernando, las partidas también, que partidas con Fernando de más de 100k de daño y 200.000 de escudo y cosas así en mapas
encerrados, tirando 10 ultis por partida. Son partidas increíblemente disfrutables. Te diría que Jagorat, que lo había puesto, que podría estar perfectamente por delante de Fernando antes, pero no lo había puesto. Sobre todo porque estoy un poco puteado con lo que he dicho, que me han jodido las ultis de Jagorat. O sea, que es realmente algo que ya no existe, que me parecía la mecánica principal de Jagorat y que no tenía que haberse nerfeado, que era el atrapar a través de paredes, porque ahora es mucho más difícil tirar una ulti, pero sigue siendo Jagorat. Sigue siendo una locura de tanque y muy divertido. A la par que Fernando no sabía cuál meter, pero yo creo que por muy poca diferencia me gustó muy poco más Jagorat. Y así algún reajuste que pueda hacer, vamos a ver, ya para dar el Conclusión. finiquito. Si echan un ojo a más o menos todo. Aunque ya habéis visto que en algún momento he hecho algún movimiento y ya también es un poco difícil cambiar. Pero bueno, lo último que vamos a hacer es cuál es el mejor y peor personaje de cada rol. El de daño, casi la primera, Strix el último. De flanco, Bora la primera, Kasumi la última. De tanque, Jaguaraz el primero, Azan el último. Y de healer, Damba el primero. Y paré al último, ya nos tenemos que venir a la A. Que no se note que soy top. O sea, Que no que, se note que soy que es main healer. healer. Eh, Que no se note que es main healer. Rey aquí. Pues nada, eso, que me espere un huevo. Que si hay alguien que se ha quedado hasta aquí, eh, pues recordaros que esto también lo va a hacer Lust. Me imagino que más ahora vamos a ir a hacerlo. Bueno, en este mismo directo lo vamos a estar haciendo. Eh, hacer la suya. Que muchas gracias por haberos pasado por este vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo que dais. Que es lo que me da ganas de hacer este tipo de vídeos. Que es lo que me imagino que os gusta. Y que deis vuestra opinión en los comentarios de cualquier cosa. Siempre obviamente respetando de lo que os gusta a vosotros o de lo que no os gusta, lo que os ha parecido bien de Aties o lo que os ha parecido mal, ya digo siempre con respeto y lo podemos comentar perfectamente, ya sea o en los comentarios o cuando esté de directo, aprovechad y os paséis a hablar. Así que nada, que se me ha quedado literalmente, si no es una hora, van a ser 59 minutos el vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.